Buenos días, es un placer poder venir una vez más a ustedes esta semana. Ya han pasado 5 semanas en que hemos estado experimentando todas las limitaciones que la pandemia ha impuesto sobre nosotros. Esperamos que estos mensajes que han llegado a ustedes hayan sido de bendición para cada uno. I'm very happy that we can come once again with a message of hope, a message that will help us to pass through these difficult times that we are experiencing at the present time. Our message in English will follow the message in Spanish. Quisiéramos en estos momentos tomar unos segundos para buscar la presencia de Dios y la ayuda de Dios. Mi anhelo es que Dios hable a ustedes por medio de la palabra que he preparado, que viene de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias que podemos en esta ocasión, en esta hora, presentarnos delante de ti. Te damos gracias porque eres un Dios que estás atento a la oración de tu pueblo, de tus hijos. Cristo nos ha abierto el camino para poder acercarnos ante tu trono de gracia. Estoy pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo venga en esta hora a ungir mis labios y a ministrar a cada persona que escuche estos mensajes. Padre, muchas gracias te damos que nos has guardado durante estos días peligrosos y esperamos que hasta que haya un cambio de la situación, tú estarás con nosotros. Señor, bendice tu palabra en el corazón de cada persona, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Quisiera en esta ocasión hablar a ustedes sobre el tema reparando la muralla. Quisiera leer en Nehemías el capítulo 1, versículos del 1 al 4, y luego capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del desierto y por Jerusalén. Me respondieron, los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Pasando al capítulo 2, leemos, un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estás enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí, si su majestad le parece bien, y este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. La historia y el libro de Nehemías es una muy interesante. Trata con un periodo que sucedió quizá ya al final del cautiverio. Ya para esta fecha habían regresado con Esdras y con Zorobabel un grupo de personas bastante
grande a la ciudad de Jerusalén, a poblar la ciudad y las áreas vecinas. Lo que ha sucedido, ha habido mucha oposición durante ese tiempo. Y la gente está bastante preocupada por la situación que están experimentando. Y ese es el reporte que le traen a Nehemías. Nosotros en estos días, también acá, en el tiempo que nos rodea todos los días, tenemos noticias, vemos las noticias, vemos los rótulos en los negocios, las limitaciones impuestas sobre las familias, las escuelas y las universidades, deportes, vuelos por avión, el número de infectados y los que han muerto. Todo esto mantiene nuestra mente y nuestra vida diaria informados, perturbados, inquietados, atemorizados, ansiosos y algunos deprimidos y tristes. Lo que más nos interesa a ella es que se encuentre una vacuna, se encuentre algún medicamento que venga a quitar esta pandemia, que haya algo que pueda curar esta infección tan tremenda. Por otro lado, la pandemia también ha cambiado nuestra manera de vivir. Una revista dice, ha cambiado nuestra manera de vivir para siempre. No podemos continuar viviendo de igual como estábamos viviendo en el pasado, nos están diciendo. Una de las cosas que hemos realizado es que por mucho tiempo hemos estado dependiendo bastante en la China Roja, especialmente en lo que toca a aquello que constituye los medicamentos que se usan en esta nación. Hemos descubierto que es mejor que acá en nuestra nación esto se venga a producir. Y así muchas otras cosas. Así es que la situación que tenemos es una situación difícil. En un sentido, hablando de murallas, podemos decir que estamos también nosotros, algo como en la ciudad de Jerusalén, como dice aquí, que estamos desanimados, estamos en situación bastante difícil. Alrededor de lo que necesitaban en la ciudad de Jerusalén es que las murallas una vez más se levantaran para que hubiera protección para aquellos que vivían dentro de la ciudad. De otra manera, una ciudad sin murallas estaba expuesta para que los enemigos vinieran, la atacaran, no habría una manera de defenderse eficazmente. Pensando en nuestro tiempo y en nuestra nación y en nuestra sociedad, vemos que también hay diferentes situaciones bastante difíciles que están causando daño en nuestra manera de vivir. Nos hace pensar que nosotros tenemos que reparar nuestras deficiencias, no solamente la producción de materiales medicinales aquí en esta nación, sino muchos otros problemas que estamos viendo en nuestra ciudad. Así es que la muralla de Jerusalén estaba derribada, y así también nosotros. Aquello que contribuye para nuestro bienestar se encuentra en una situación difícil en esta nación. Y esto ha sucedido por causa de desobediencia. Eso sucedió en Jerusalén. Ellos se apartaron de Dios, ellos se entregaron a la idolatría, se entregaron a la inmoralidad, se entregaron a la injusticia, rehusaron escuchar el mensaje de los profetas, hicieron todo aquello que a Dios le ofendía, de tal manera que llegó el momento cuando dijo Dios a Jeremías: ya no pidas por ellos, no ores por ellos, porque no te voy a oír. El juicio vendría sobre ellos. Nosotros tenemos que arreglar algunas cosas también en nuestra ciudad.
quisiera que consideráramos tres cosas. Uno, tenemos que fortalecer la muralla de la fe. Tenemos que fortalecer la muralla de la iglesia de Cristo. Y tenemos que fortalecer la muralla de la fe. Quisiera comenzar con la muralla de la fe. En nuestra nación estamos viviendo en un periodo en que mucha gente está perdiendo su fe. En el año 2007, el 78% de las personas en esta nación profesaban tener una fe, tener fe en alguna cosa religiosa, especialmente en el cristianismo. En el año 2014, solo el 70%. Así es que hay un cambio de 8% solamente en unos 7 años. En esta nación tenemos también el aumento del ateísmo, del agnosticismo, esto es, si existe Dios no lo podemos conocer, nos dicen. Y también en aquellos que no profesan nada, que son nones, ellos no creen en ninguna cosa, viven como no es necesario de creer en algo. Así es que, y muchos sencillamente quizá quedan en esa misma clasificación, ignoran cualquier cosa que tiene que ver con Dios. Queda en nosotros los creyentes en fortalecer la fe y posiblemente así podremos mostrar al incrédulo los beneficios y bendiciones de la fe. Muchas veces aquellos que pierden la fe nos han observado a nosotros que la fe que profesamos no afecta tanto nuestras vidas, que la fe que profesamos no la tenemos como algo verdaderamente suprema sobre todas las cosas. Así es que es importante que nosotros podamos fortalecer nuestra fe y esto ayudará a la situación en nuestra nación. ¿Cómo podemos nosotros los creyentes, los cristianos, fortalecer nuestra fe? Uno, tenemos que volvernos a la lectura y estudio de la palabra del Señor. Encontramos que una gran parte, un gran porcentaje de aquellos que profesan el cristianismo, que son creyentes evangélicos, no leen la palabra de Dios. Necesitamos, y hemos de aumentar nuestra fe, necesitamos la lectura de la palabra de Dios y el estudio de la palabra del Señor. Cuando usted hace eso, usted verá un cambio en su vida espiritual. Además de leerla y estudiarla, necesitamos practicarla. Es trágico que profesemos algo, pero que no lo practiquemos, que le demos un lugar de importancia a la Biblia, pero realmente en nuestra vida y en nuestra práctica no estamos obedeciendo la palabra. Necesitamos practicar nuestra fe para que las gentes puedan ver que es algo verdadero y algo muy especial en nuestras vidas. Necesitamos también que nosotros veamos las verdades y promesas que son efectivas en la palabra de la palabra del Señor. Debemos de estudiar el cumplimiento de la palabra de Dios en lo que toca a la resurrección de Jesucristo, el cumplimiento de las profecías. Cuando estudiamos cómo se han cumplido las profecías al pie de la letra, eso nos ayudaría bastante a nosotros para fortalecernos en la fe y fortalecer de igual manera a aquellos, ¿verdad?, que necesitan volverse una vez más a la fe. Una fe así vencerá todos los argumentos científicos y filosóficos que se presentan.
A la vez nuestras vidas serán transformadas, teniendo la posibilidad de impactar a aquellos que nos rodean. La palabra de Dios es una palabra efectiva, poderosa, que será de grande bendición para nosotros cuando nosotros fortalecemos la fe en nuestras vidas. Estamos reparando también la muralla que viene a proteger nuestra sociedad. Luego tenemos que fortalecer la muralla del matrimonio y de la familia. La desintegración de la familia con el divorcio, la cohabitación, esto es vivir juntos sin casarse, y el cambio de definición de matrimonio en esta nación y en otras también ha creado serios problemas en nuestra sociedad. Sabemos que Dios odia el divorcio. En Malaquías, el profeta Malaquías, leemos allí en el capítulo 2 y versículo 13, dice: otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no está presente, ya no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta de sus manos con agrado. Dios no está aceptando las ofrendas que ellos traen. ¿Por qué razón? Y todavía preguntan por qué. Dice, pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y el que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu, no sean traicioneros. Dios está opuesto claramente al divorcio. Él odia el divorcio y es algo que nosotros hoy día aceptamos tan ligeramente. Es trágico al ver y estudiar las estadísticas que el pueblo evangélico se divorcia más que aquellos que son ateos y agnósticos. Eso nos sacude un poco, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pero esa es la realidad. El Señor nos ayude a ustedes y a mí, que nosotros aceptemos el sentir de Dios. Los divorcios pueden evitarse, hay muchas maneras cómo se puede ayudar a las personas para que eviten esa situación. Si vamos luego a Efesios, podemos ver cómo se puede fortalecer el matrimonio. Dice, sométanse, Efesios 5:21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Aquí esto se aplica a todos. Todos nos sometemos unos a otros. Es algo que no queremos hacer, ¿verdad? Es algo que no es tan fácil, pero realmente es algo muy benéfico y bueno. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. Este siempre ha sido una escritura muy controversial. Y queremos de alguna manera cambiarle el significado, pero eso nos está diciendo Dios. Vamos a ver más adelante cómo se puede equilibrar lo que está diciendo aquí el apóstol. Dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y esto dice, la esposa dice, no puede ser así, sino que yo no puedo hacer tal cosa.
Pero mire, hay una gran protección. Para que la esposa se someta al esposo, el esposo tiene que cumplir su parte debidamente y la esposa debidamente no tendrá problema en hacer lo que dice la Escritura. Dice, esposos, fíjense, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. ¿Qué les parece? La esposa se sujeta. El esposo la ama como Cristo ama a la iglesia. Hagamos una comparación. Cuando nosotros venimos a Cristo, la iglesia son todos los creyentes que han recibido a Jesús. Se sujeta a Cristo y Cristo ama a la iglesia entrañablemente. La amó hasta morir por ella. Así es que se está esperando que el esposo aún se sacrifique por su esposa. Cuando eso sucede, no tiene muchos problemas la esposa en someterse a su esposo. Dice que Cristo dice, Él la purificó, esto es, Él purificó la iglesia, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. ¿Quién odia su cuerpo? Así es que si yo amo a mi esposa como amo mi cuerpo, yo voy a hacer todo lo posible para que ella goce de todo lo que yo disfruto y de lo que yo gozo. Dice, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia, y eso debe hacer el esposo con su esposa. Amén. Así es que, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Cuando nosotros tomamos en serio la palabra del Señor, reconocemos que Dios odia el divorcio. Lo mejor para la vida matrimonial es solucionar los problemas y no correr al divorcio. Y luego, si se vive como Él dice que se deben de vivir los esposos, ella se sujeta al esposo, pero el esposo la ama de tal manera como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No tendría la esposa problemas en sujetarse, y el esposo se comportaría de una manera muy agradable con su esposa. Así es que nos dice que el esposo debe amar a la esposa y la esposa debe respetar a su esposo, y eso ayudará a fortalecer la muralla del matrimonio. Luego queremos ver otra cosa más, y es fortaleciendo la muralla que es la iglesia de Cristo. La iglesia del Señor Jesucristo toma un lugar muy importante en la sociedad nuestra y en el mundo entero, como vamos a ver. Todos hemos visto por televisión o porque hemos viajado en Europa las grandes catedrales góticas que se han levantado en Europa. Hace poco se incendió en Francia la catedral de Notre Dame, y vemos que allí es un lugar muy significativo, y en muchas ciudades. Yo estuve, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, que está quizá la segunda catedral más grande. Estuve en Toledo. Así es que estas catedrales son muy bellas y significativas. Se tomaba años y años para construirlas. Pero lo que ha sucedido en Europa es que muchas de estas catedrales son más museo que un lugar de adorar a Dios. Están vacías
porque poco a poco en Europa se ha hecho a un lado la fe cristiana y se ha aceptado otra manera de vivir. Algunas de esas cosas parece que estamos viendo también en nuestra iglesia, en nuestra fe aquí en esta nación. Tenemos muchos templos, iglesias, donde asisten miles de personas, pero en este país ha decaído y más se está teniendo en desprecio la iglesia de Jesucristo. Aquí unas estadísticas. En el año 2007, el 16% de las personas en esta nación se consideraban estar sin ninguna afiliación. Y luego para el año 2015, el 23%, un crecimiento de 7% solamente en unos 8 años de personas sin afiliación con una iglesia. En 1967, uno de cada 50 personas no tenía ninguna preferencia religiosa. En 2014, uno de cada 7 no tenía alguna preferencia religiosa. Esa es una manera de verlo por algunas estadísticas. Hay otras organizaciones que lo ven un poquito diferente. Por ejemplo, hay otra organización que dice que ha habido un pequeño declinar en los que van frecuentemente a la iglesia. En 1940, el 37% contestó haber ido a la iglesia esa semana. Luego, en el año 2015, que son 75 años después, el 36% contestó haber ido a la iglesia esa semana. Así es que ahí no tenemos un cambio muy grande y es alentador escuchar eso. 138 millones o 44% de la población de nuestra nación pertenecen a una congregación. Así es que en nuestra iglesia, quiero decir, las asambleas de Dios ha crecido casi cada año, quizá no un crecimiento fenomenal como al principio, pero ha estado creciendo mundialmente. Hoy somos más de 68 millones de creyentes. Cristo dijo en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así es que el Señor, al establecer la iglesia, la estableció sobre un fundamento sólido, que es Él mismo. Él es la roca. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Llegará el día cuando la iglesia será triunfante sobre todo y se presentará como la novia delante de Jesucristo. La iglesia es la luz del mundo, es la sal de la tierra, el cuerpo de Cristo, es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es importantísima y es importante que nosotros le demos el lugar debido a la iglesia y participemos como miembros de la iglesia de Jesucristo. No somos buenos miembros de la iglesia cuando profesamos ser creyentes y estamos en la casa y nunca venimos a los cultos, solamente en casos especiales. Necesitamos darle importancia a la iglesia y así repararemos las murallas de nuestra sociedad. Tú y yo constituimos parte de la iglesia y tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué podemos hacer para fortalecer la muralla que estamos hablando? Uno, debemos de amar la iglesia. Es el cuerpo de Jesucristo. Debemos de amar la iglesia con todos sus defectos y sus faltas, porque los que pertenecemos a ella somos imperfectos, pero debemos de amar la iglesia de Jesucristo.
Recuerden que la iglesia no es algo como en el cielo, más es como un hospital donde vienen las personas necesitadas espiritualmente y reciben ayuda. Debemos de sostener la iglesia con nuestra asistencia y con nuestro apoyo económico. Debemos de proclamar el mensaje de Cristo sin ninguna reserva. Lo que a la iglesia fue en el siglo I, lo es hoy también. O sea, lo que la iglesia fue en el siglo I lo es hoy también. La iglesia de aquel entonces, en 300 años, aunque el Imperio Romano quería destruirla, raerla de sobre la faz de la tierra, la iglesia conquistó el Imperio Romano en menos de unos 300 años. Supieron fortalecerse y la iglesia prevaleció. Tenemos que vivir la vida, orar y servir al Señor Jesucristo. La iglesia del Señor al final será arrebatada para ir a estar con su Señor. Cada miembro está invitado a las bodas del Cordero y vivir en la nueva Jerusalén. Estas tres cosas necesitamos nosotros de fortalecer. Debemos de fortalecer la iglesia de Cristo. Debemos de fortalecer la muralla de la fe y la muralla del matrimonio y la familia. Por un tiempo indeterminado, la pandemia que estamos nosotros experimentando y sus efectos se harán sentir. Necesitamos algo que venga a fortalecernos, a ayudarnos. Así es que cuando nosotros tenemos una fe en aquel que es fiel y cumple todo lo que Él dice, en aquel que vino de los cielos a ser nuestro Salvador, en Cristo Jesús, en nuestro Padre Celestial, a quien podemos ir por medio de la oración, hay que enfocarnos en esto. Y esto vendrá a fortalecer nuestra sociedad. La muralla que está derribándose podrá fortalecerse y acrecentar. Así es que, amigo, hermano, estamos ciertamente pasando por tiempos difíciles, pero hay para nosotros recursos que serán de bendición en nuestras vidas. Te invito para que tú consideres tu fe. ¿Cómo está el estado de tu fe? ¿Estás en dudas? ¿Estás en ignorancia? ¿Estás lejos de lo que es la fe? Te invito para que vuelvas al camino de la fe. También que de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, ¿cómo van las cosas? Hay uno que nos ayuda, su palabra nos enseña cómo proceder, el perdón, el amor, la sujeción, la comprensión, todas estas cosas que podríamos hablar sobre el matrimonio son importantes. Y luego la iglesia de Jesucristo, que está sobre la tierra hoy, hay esperanzas para nosotros cuando nos unimos. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amigo, hermano, cuando pertenecemos a la iglesia de Cristo, el enemigo de nuestras almas nunca nos podrá derrotar ni vencer. Podrá momentáneamente afectarnos negativamente, pero tenemos la victoria porque hemos confiado en aquel que puede hacer todas las cosas. Así es que en estos momentos yo quisiera orar por ti. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador personal, ¿por qué no lo invitas en esta ocasión? Ábrele tu corazón y dile: Señor, yo te necesito. En estos días pasados he leído algunos testimonios de personas ateísticas, contrarios a la iglesia, contrarios a las verdades bíblicas, pero que de alguna manera abrieron un poco su corazón
y la luz divina penetró y hubo un cambio en sus vidas y ahora sirven a Jesucristo. Cristo tiene algo para ti, un plan para tu vida. Te sientes infeliz, Él te puede hacer infeliz. Te sientes débil, Él te puede fortalecer. Te sientes enfermo, Él te puede sanar. Él está listo para ministrar a tu vida según tu necesidad. Oremos a Dios. Padre, te pido por cada persona que abre su corazón para recibir a Cristo Jesús como su Salvador, que en estos momentos que profesa, que confiesa su pecado, que pide perdón, tú, Señor, vengas a su encuentro por tu Espíritu Santo, impactes su vida de una manera especial, cambies por completo su manera de ser. Yo te pido que cada oyente haga lo necesario para fortalecer su fe que ha puesto en Dios, que haga todo lo posible para que su matrimonio sea uno exitoso y un verdadero cielo aquí en la tierra. Y te pido también, Señor, que de una manera especial bendigas a tus hijos también en la iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Te lo suplico todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.